Deportivo Táchira empató un partido que era más un trámite o una pretemporada para la fase de los cuadrangulares finales. Si les soy sincero, fue un encuentro aburrido, muy poco que destacar, al menos desde el punto de vista del espectáculo, pero que en funcionamiento el equipo creo que se logró un punto importante ante un rival directo. Obviamente siempre se quiere ganar y que el equipo pase por encima del rival, que venga el rival de turno, pero esto es el fútbol y tampoco era una jornada donde Táchira necesitaba buscar los 3 puntos porque si no se quedaba por fuera. Era una jornada normalita, casi de trámite. Ambas oncenas salieron con algunos suplentes. Bueno, Táchira ya trabaja con lo que puede tener disponible y medio le da descansos a algunos para no exigirles tanto desde lo físico. Y pues Táchira formó de la siguiente manera. En el arco estuvo Alejandro Araque, un partido donde por situaciones aisladas se vio exigido, como la que le saca a Tortolero en el ángulo y un remate de cabeza que para mí pues cumple con lo que requería el partido. La pareja de centrales, Quintero y Pipo Vivas. Pipo fue por izquierda para dejar más cómodo a Quintero, el cual pues también cumplió. El físico le ayuda muchísimo a Quintero y bueno, Pipo es Pipo. Yo creo que ya también al dorsal 2 de Táchira le queda un poco grande la Liga Fútbol. Ya creo que tiene pista de salida además el central tachirense. Teto Hernández fue el capitán en el inicio, se desplegó bien a las pocas acciones donde se necesitó en ataque, cumplió en defensa, no dejó pasar a Franer López, un partido que también necesitaba Nelson el Teto Hernández para ir tomando confianza, porque hubo algunos partidos donde no se le veía claro y bueno, ahora pues va tomando poco a poco confianza Nelson el Teto Hernández, que fue capitán iniciando como dije. También Edinson Tamiche, cumplidor a pesar de la amarilla, luego sale por Roberto Rosales, pero se nota que este chamo tiene aplomes para enfrentar los partidos que se le vengan. Hay muchos equipos en el mundo que sufren porque les falta lateral izquierdo y bueno, Táchira al menos ese problema lo tiene cubierto. Los dos primeros volantes de contención, el doble pivote, Juan Manuel Requena y Carlos Calzadilla. Este último con menos despliegue ofensivo a lo que vimos en anteriores partidos. Creo que le costó un poco más a Calzadilla, pero aún así tuvo una que pasó cerquita al palo izquierdo de Brera, a pase de Juan Carlos Ortiz. Sin embargo, siento que cumplió el 20 de Táchira. Se hubiese exigido un poquito más, pero por ahora cumple el jugador dorsal 20, Calzadilla. Y bueno, Requena, que fue el portento físico en la medular del Aurinegro. Un juego de roce, quita, se anticipa para cortar. A pesar también de la amarilla, fue cumplidor en su labor y bueno, la aparición de estos dos en la titularidad creo que no es novedad. Sabemos que en el equipo ya creo yo que hace olvidar lo importante que es Fioravanti en Deportivo Táchira, porque el año pasado, que tampoco estuvo por este tiempo, de hecho creo que Fioravanti no ha tenido la oportunidad de al menos brillar lo suficiente en Copa Libertadores. No había un recambio que se hiciera cargo y sobre todo Requena se ha puesto bien la camiseta, no le quedó grande la ausencia de Fioravanti y viene en ese aspecto el equipo que ojalá recupere todas sus fichas porque es necesario que Táchira pueda tener a gran parte de sus jugadores a disposición para poder hacer frente a lo que se viene. Ahora hablemos sobre los volantes de creación. A mi parecer vi a un Sosa en una posición que le beneficia más, a pesar que siempre va de afuera hacia adentro, pero que siento que le falta ese último factor determinante que le ayude a filtrar pases al delantero que esté. Falta ese pequeño detalle. Bueno, claro que con Sayomo se entiende muy bien, pero por lo menos no ha pasado un mal rato Táchira en este encuentro, porque ojo, en otro sí. A pesar de la ausencia de Sayomo y bueno, Sosa empezando allí por el medio, pues creo que podía hacer un poquito más. Juan Carlos Ortiz, para mí el mejor de Táchira en este partido y viene siéndolo desde hace algunos otros atrás. Recupera, desmarca, asiste, remata como debe ser. Solo pues creo que necesita ese plus de mayor puntería cuando hace sus acciones individuales, pero de resto Juan Carlos Ortiz siento que tiene un buen futuro cercano con Táchira, al menos en lo que se viene para la fase de cuadrangulares finales de la apertura y bueno, lo que queda este año 2025. Luis Zúñiga, un chamo al que se le dio una buena oportunidad para ver qué demostraba ante un rival de peso. Creo que le termina castigando la amarilla para luego salir de cambio. No veo mucho más que hablar acerca de Luis Zúñiga. Creo que pasó desapercibido para mí, al menos. Jesús Duarte, que bueno, es cierto que no marcó gol, de hecho no tuvo ocasiones claras, creo, pero creo que tenía buen movimiento, pivoteo con los centrales y cuando entró Cano cambió
por completo, porque el argentino entró a hacer lo que Duarte hizo en la primera parte. Eso pues lo había conversado con Carlos Samuel Alezar internamente cuando estaba el partido dándose. Y bueno, él también lo comentaba, bueno, él lo comentó de hecho, ya tomó sus propias palabras y en la segunda parte pues ya sobraba y no le alcanzó para más y por eso pues le cambia directamente Pérez Greco. Entraron de cambio Roberto Rosales, Lucas Cano y Mauricio Cova. Roberto Rosales se desplegó bien, es el jugador con mayor peso y experiencia en la plantilla. En algunos partidos hay cosas para reprocharle, pero creo que este contra Carabobo pues no fue el caso. Lucas Cano, que siguen sin demostrar las expectativas y el cartel con el que llegó a ser goleador, solo ha marcado un gol y aparte el gol no es que sirvió de mucho porque pues también se perdió cuando él marcó contra KM Puerto Cabello. Estuvo muy cerca de hacer uno cuando la peinó de para atrás en un tiro de esquina en el primer palo que lanzó Mauricio Cova, pero que fue directo al pecho de Bruera y bueno, aprovechó ahí el portero argentino para sacarla. Un pase de primer toque hizo para habilitar a Sosa en otra jugada, pero de ahí pues no vi mucho más del argentino que bueno, sigue debiendo, pero pues creo que es importante. El equipo no juega para él, el equipo no juega para Cano y yo creo que ni siquiera juega para ninguno de los delanteros. Ese es el verdadero problema de Táchira y a ver, ojo que Táchira es el segundo equipo más goleador, solo está por detrás de La Guaira que tiene 20 goles y Táchira marcó 19, o sea, Táchira es uno de los equipos goleadores de la Liga Fútbol y aún así yo creo que está para mucho más, para hacer más goles y pues por supuesto que los goleadores puedan destaparse para mostrar más calidad. Y Mauricio Cova, que bueno, creo que entró de menos a más, remates innecesarios, algunos pases que dejan mucho que desear, pero otros que sí demuestran esa buena cara que tiene el capitán. Hoy pues le salió al fin un taco a Cova, a pesar de que la jugada no llegó a mucho, pero siento que Greco ha ido dosificando poco a poco a Cova para que pronto muestre su mejor versión y mucho más por supuesto a lo que se viene de cara a los cuadrangulares finales, pues siento que ese es el camino con el capitán para que pueda mostrar su mejor versión en este momento definitorio del primer semestre. Y bueno, hablando sobre Carabobo, Carabobo formó de la siguiente forma: Brueva bajo los tres palos, la pareja de centrales, Aponte, Diego Ocio, Bonilla fue el lateral derecho, Pernía el lateral izquierdo, también lo que fue los volantes, los tres volantes, fue Juan Camilo Pérez con la 8, Ramos con la 18, Congo con la 23 por el centro, por el carril central, el delantero fue Londoño, delantero por derecha fue Tortolero con la 7 y Franer López con la 16 al inicio, ¿no? Al inicio del partido. Algunos destellos vi de Tortolero. Congo pues creo que era para mínimo una amarilla al menos, pegó demasiado el 23 a varios jugadores de Táchira, creo que le hizo varias faltas incluso a Requena. Bruera se vio exigido en la segunda parte, salvo en jugadas muy puntuales como mencioné anteriormente, y creo que es el centro y el foco de Carabobo hoy en día, que bueno, claro, su fútbol de roce, de fricción, de fingir faltas, ralentizar el juego, es algo que al verdadero futbolero no le gusta, pero pues es lo que hay. Por lo que vi, se la agarró con Cova, pues finalizando el encuentro, pues creo que ya a veces pues, el portero argentino no regula sus emociones. En la cancha puede regularse un poquito más, pero cuando terminan los encuentros y partidos como estos, pues a veces creo que se le va un poquito la olla al capitán de Carabobo en este caso. En resumidas cuentas, siento que el partido prometía para más, muchísimo más, porque son el actual campeón y el subcampeón de la Liga Venezolana. Es cierto que pues era un partido más cercano a lo intrascendente que a lo prioritario, pero creo que se esperaba un mejor ritmo, pues al menos para pelearse los 3 puntos. Un Carabobo que con al menos la victoria tenía la sed de venganza de la final del año pasado. Táchira que hubiese tenido más hambre para lograr un segundo lugar, ser cabeza de serie para los cuadrangulares. Al minuto 90 fue que medio vi una intensidad digna que duraría, no sé, 3 minutos, 2 minutos y medio, que vi que había como un box to box de una cancha a la otra, retrocesos, pelea como por buscar algo, pero fue algo muy mínimo, un destello súper mínimo que hubiese sido bueno que se hubiese visto en este partido para esta fecha 13. En fin, como dije, en mi resumen corto que está en mi Instagram, también me pueden seguir en Instagram, @PauPosteo, Merino sigue sin poder ganarle tácticamente a Greco.
y pues Greco tuvo un partido aceptable ante un rival de peso, es el actual subcampeón, Greco es el actual campeón, leyó el partido de forma aceptable, creo que a comparación de otros encuentros, Greco leyó el partido correctamente. Creo que pues también hubiese sido justo darle entrada a Luis Fercarrero, que tengo entendido que se va a Europa a formarse en el fútbol turco y pues hubiese sido una buena despedida para el muchacho que tiene también argumentos para replegarse ofensivamente y que creo que le hubiese dado alguna cara nueva, fresca a Táchira en este encuentro donde estaba todo trabado, pero bueno, decisión del cuerpo técnico. Ahora queda ver el sorteo de los cuadrangulares. Táchira tiene margen de tiempo para recuperar algunos jugadores, preparar la segunda vuelta de Libertadores, 2 partidos en Pueblo Nuevo que son vitales para pues al menos intentar pelear un cupo a Sudamericana que, ya digo de buenas a primeras, está muy complejo porque los otros 3 equipos están muy parejos en puntos y bueno, ya va a ser complicadísimo ver que Táchira pues se recupere de no tener ni una unidad en la tabla. Yo creo que solo algo como un milagro, que uno de los demás se caiga físicamente, no rinda en la segunda parte de la fase de grupo, pues pudiera darle alas a Táchira a aspirar a un tercer puesto, pero más allá de eso, no le veo mucho a que Táchira pueda clasificar o al menos obtener el tercer puesto, que es posible, matemáticamente se puede hacer, es factible, pero viendo las sensaciones y cómo ha jugado el equipo y cómo vienen los demás, pues lo veo complicadísimo. Queda semestre aún. El año pasado Táchira solo se quedó con Libertadores, donde pasó más pena que gloria, y el equipo seguirá rodando para que, ¿por qué no?, pelear el torneo de apertura y sumarla a su palmarés. Creo que tiene con qué para hacer frente al menos en lo local, demostrar un mejor papel de lo que se vio en el primer semestre del año pasado, que se recuperen los jugadores que hacen falta, poco a poco, que vayan teniendo también ese rodaje y ese recambio constante para que el equipo no se caiga nuevamente físicamente, que está caído en este momento. Y bueno, recuerden suscribirse, darle me gusta, comentar sus opiniones respecto a lo que pues ustedes quieran dar a saber del equipo, lo que se le puede venir, las posibilidades que tienen los cuadrangulares y bueno, en fin, todo lo que ustedes quieran hablar respecto a Táchira. Síganme en mis redes, están acá abajo en la descripción y bueno, nos vemos en un próximo análisis del partido y también en mis redes sociales donde estoy mucho más activo en Instagram y en TikTok. Chao.